con el tema nuevo. Estuve revisando en qué habíamos cerrado la clase pasada y una cosita que me había quedado pendiente es cómo corre estas cositas de Logit y Probit en Stata. Afortunadamente es bastante amigable Stata en términos de los comandos que usa. Entonces voy a usar una cosa sencilla que es Labor for Participation. Voy a hacer un modelo muy sencillo, digamos, porque solamente los efectos que vean qué está pasando. Entonces acá vamos a correr. Voy a tratar de correr todo, de dejarlo corriendo entero, pero porque ciertos comandos de acá son bastante lentos. Entonces esa es una forma también de mostrarle los costos a veces que hay con estos comandos. Entonces vamos a correr hasta acá. A ver cómo se ve. Bueno, este es súper fácil. Corre aquí. Va. Bueno, entonces, primero que nada, esta es una binaria, como siempre. Esto es igual a 1 si está en la fuerza laboral y vamos a utilizar los niños menores de 12 años en el hogar. Y esto es el ingreso del esposo. Esto es una base de datos solo para las mujeres. Tiene 5 periodos acá. Entonces es un panel, claramente. Entonces lo siguen durante 5 periodos. O sea, cada uno de estos periodos es 4 meses, entonces son cuatrimestres. Entonces es un panel que básicamente van siguiendo a mujeres a través del tiempo. Y acá está y está armada la base, porque bueno, esta es una base Woolrich, no es mía. Acá está, es una base Woolrich, entonces típicamente estas bases están muy bonitas, están bien construidas. Y obviamente, como lo que les digo, fíjense, yo acabo de correr esto, y esto es modelo de probabilidad lineal con efecto fijo. Chao. No tiene mayor misterio, y mucha gente lo que hace es esto, para que sepan. Es rápido, es sencillo, corre muy rápido. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Es solamente estas variables que varían a través del tiempo son las que quedan. Todas las otras cosas como educación, raza, edad, ese tipo de cosas quedan omitidas, completamente omitidas porque está sujeto a las mismas restricciones que ustedes ya deberían conocer del modelo de probabilidad lineal. No del modelo de probabilidad lineal, sino del estimador de efectos fijos para datos en panel. Entonces tienen las mismas limitaciones de toda la vida. Pero lo que yo había explicado en las clases pasadas, o sea, lo útil de esto es que directamente uno lee estos coeficientes y listo, digamos, uno no tiene que hacer mucha historia. Es fácil, es fácil, fácil, fácil. Ahora bien, supongan que ustedes se quieren pasar a los otros métodos. Supongan que ustedes quieren pasar a Probit, por ejemplo, Probit agrupado. Probit agrupado es básicamente olvidarse que esto es un panel, es como mínimos cuadrados agrupado, y esto sí corre. ¿Okay? Esto sí corre también. Entonces simplemente hay que hacerle cluster ID, esto lo hago con el comando típico probit, y me olvido que es un panel, esto sería probit agrupado. ¿Okay? Entonces no estoy haciendo nada respecto a la heterogeneidad no observada, entonces esto puede tener ese tipo de problemas, digamos, que en una vez hay un sesgo por heterogeneidad no observada en las estimaciones que estoy corriendo. Obviamente esto se hace por máxima verosimilitud, eso ya lo deberían saber también. Esto corre, obviamente el lío que tiene, que ya lo deberían saber también, es que no lo puedo leer a los coeficientes de acá, sino que me toca hacer los efectos marginales promedio. Eso es lo que hago con el comando margins acá. Y una vez corro los comando margins, que afortunadamente en este caso no se demora tanto, hay otros casos que a veces se demora más, recién puedo interpretar estos coeficientes. ¿Okay? Efectos marginales promedio. Ahora supongan que ustedes dicen, no, ahora yo me quiero pasar a los un poquito más enredados. Lo que es un poquito más enredado, pero corre también bastante bien, es este. Este básicamente es Probit, sí, pero sí estoy tratando de, ¿cómo se llama? De controlar por las variables que varían a través del tiempo. Entonces, estas variables que están acá sí incorporan algo de la heterogeneidad no observada porque es los promedios de los individuos a través del tiempo. ¿Se acuerdan de efectos aleatorios correlacionados? Es algo muy parecido a esto, solamente que lo estoy haciendo con Probit. ¿Okay? Entonces, esto afortunadamente también funciona bastante bien, corre bastante rápido, y estoy en parte incorporando el hecho de que tengo un panel.
Afortunadamente esto también corre bastante bien, corre bastante rápido, no hay lío. Ahora, acá donde la cosa se empieza a complicar un poco más. Supongan que ustedes quieren hacer, de nuevo, la gente es razonable, dice, en vez de, para volverle fácil la vida a la gente, en vez de xtreg, le pongo xtprobit. ¿Okay? Sencillo. Entonces, acá sí yo les voy a decir random effects. ¿Okay? Si le tengo que decir que es probit con efectos aleatorios. ¿Okay? Con todas las características que ya vimos la clase pasada. Acá lo que hago es seguir esto, entonces básicamente, pero le pongo el efecto de efecto aleatorio, ¿ok? En probit. Y esto va a correr, digamos, esto sí se va a demorar, si mal no recuerdo, se demora. Vamos a ver. Porque esto, lo que está tratando de hacer, fíjense que se empieza a demorar. Lo que empieza a tratar de hacer es tratar de modelar de alguna forma, digamos, la heterogeneidad no observada. ¿Ok? Entonces va a correr un montón de veces tratando de encontrar alguna forma en la que la heterogeneidad no observada esté modelada como habíamos visto, o sea, con independencia de los errores, con esto, con aquello. Esa era la idea de efectos aleatorios, que básicamente la heterogeneidad observada era independiente de los regresores, que es un supuesto fuerte. Entonces, esto está tratando de hacer eso, corre de todas formas, acaba de terminar, pero impone ese tipo de cosas, digamos, que a la gente puede no gustarle. Después lo que se demora también, fíjense, es el margins, los efectos marginales promedio también se demoran un poquito. Y este último, digamos, bueno, mientras esto va corriendo, no tengo el relojito acá, pero ahí va corriendo. El de efecto fijo, fíjense, no me va a dejar correr, calcular los efectos marginales promedio, por lo que habíamos dicho en la clase pasada, que en el caso de efectos fijos logit no se pueden identificar. ¿Okay? Los efectos marginales promedio. Esa es la razón principal por la cual la gente no utiliza efectos fijos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? Lo número uno. Digamos, a menos, como había mencionado en la clase pasada, que uno esté muy interesado no en los efectos marginales promedio, sino que uno esté muy interesado en predecir adecuadamente probabilidades. Esa es la razón principal para pasarse a modelos no lineales. ¿Okay? Y hay muchos escenarios donde puede ser interesante pasarse a modelos no lineales, que ya lo vamos a ir viendo. Porque ahora vamos a ir cerrando con Probit y Logit. Vamos a pasar a modelos multinomiales. Y después de eso ya nos vamos a meter en evaluación de impacto. En evaluación de impacto, bueno, ahí recién acaba de correr, entonces se demora. La gente no le gusta que estas cosas se demoren tanto. A menos que tengan un centro de alto cómputo. Yo lo estoy haciendo con mi compu. Yo creo que esta compu es bastante potente. Yo lo puedo correr, vamos a ver cuánto se demora efecto fijo. ¿No? Bueno, efecto fijo se demora un poquito. Entonces veamos rápidamente cómo se ven las diferentes estimaciones. Entonces, volvemos a lo que les decía al comienzo. Entonces, obviamente el modelo de probabilidad lineal, digamos, corre y yo puedo interpretar directamente estos coeficientes. Eso es lo que a la gente le gusta. El lío es que me elimina todas estas cosas. Ok, entonces pues hacemos el probit agrupado. El probit agrupado sí me mantiene, digamos, estas variables constantes para los individuos, pero de nuevo está omitiendo el hecho de que tengamos un panel. Este agrupado, fíjense, digamos, si es un tema de sesgo por heterogeneidad no observada, este está eliminándolo completamente, mientras que este no lo incorpora. Me da un efecto marginal promedio porque este es LAME, average marginal effect. Vemos que esta estimación es más pequeña que esta, ¿okay? En kits, ¿okay? Lo mismo pasa con el efecto del esposo, pero de nuevo, en este caso está eliminando todas las cosas constantes. Acá no, sí las está controlando por eso, entonces, bueno, uno puede debatir cuál es mejor que el otro. Después tenemos el efecto aleatorios correlacionados acá, Probit. Y entonces nos fijamos que, por ejemplo, este es un caso bien interesante. Que, hicimos efecto aleatorio correlacionado, Probit, controlando por la heterogeneidad no observada, que es básicamente meter los promedios de las variables que varían a través del tiempo. Y fíjense las estimaciones del efecto marginal promedio respecto a la estimación de modelo de probabilidad lineal. Es bastante parecido. ¿Okay?
En general pasa muchas veces eso. En muchos modelos, digamos, uno hace el modelo probable lineal, corre el no lineal y que le calcula los efectos marginales promedio, en general casi siempre tienen a ser medio parecidos. Es otra razón por la cual la gente se inclina por el modelo probable lineal. O sea, es más rápido, más sencillo, la gente lo entiende, se interpreta fácil, más allá de las limitaciones que tiene. Entonces, supongamos que hacemos esto, este es el agrupado, supongamos que pasamos a este, que es el probit, que es el más lento de todos que acabamos de correr, y este es el efecto marginal promedio. ¿Okay? Efecto aleatorio correlacionado probit, ha modelado la heterogeneidad, esto está sujeto obviamente a ciertos supuestos medio fuertes, pero si se fijan, digamos, sí, es un poquitito más bajo en general las estimaciones puntuales, de efecto marginal promedio, pero estoy teniendo que impone unos supuestos bastante fuertes sobre la heterogeneidad no observada. Acá no. ¿Okay? Esa es otra razón. Y lo último, efecto fijo. Todos estos números, pero el problema es que no puedo comparar estos números con ninguna de las otras cosas. Por eso la gente tampoco lo usa mucho. Entonces, como para darles un paneo general de... O sea, básicamente, lo que les decía la clase pasada, todo eso se puede hacer, fíjense que si corre, pero en general la gente hace esto. Pero Sí. digamos en un paper solo presenta lineal o presenta el control como para contrastar. Como un ejercicio de robustez lo podrías hacer, digamos, o sea que a ver si en una de esas el efecto marginal promedio te da muy diferente lo que estimaste. O podrías hacer de nuevo, o sea, si te molesta esto de que se eliminen estos, ya deben saber ustedes que podrían hacer el modelo lineal, pero con efectos aleatorios correlacionados. Pues también tampoco está mal, digamos, y funcionaría bastante bien. Ahora bien, de vuelta, pero si el propósito de en su paper o su estudio o en algún lado usted dice no, que el autor dijo no, que yo voy a usar probit porque quiero estimar probabilidad, ahí sí tiene sentido, digamos. Porque es mucho mejor para estimar probabilidades. Supongan que ustedes dicen no, es que armé, por ejemplo, hay unas cosas que el otro día hablábamos bien interesantes, que estos modelos no lineales que a veces uno cree que son, que la gente los descarta, no, por ejemplo, cuando en economía de la educación hay unos modelos que le meten todos los datos de los estudiantes y se fijan si los estudiantes desertan o no desertan, o sea, si se van de la universidad o no. Entonces, claro, como las universidades en general o los colegios y demás tienen buenos datos de los estudiantes, digamos, pueden predecir con buena probabilidad, digamos, si tienen los 0,1, digamos. Entonces, se han usado muchos de esos modelos, por ejemplo, para estimar la probabilidad de que el estudiante abandone. Entonces, cuando se considera que hay mucha probabilidad de que el estudiante abandone, se ataca rápidamente a ese estudiante en particular, pero gracias a un modelo no lineal que estima la probabilidad que el estudiante abandone. Por ejemplo, si le fue mal en el primer parcial, le dice no, o sea, según lo que dice el modelo, es que si le va mal en los primeros parciales, la probabilidad de que abandone es alta, o por ejemplo, que pierda la asignatura. Entonces hacen toda una especie de prevención, digamos, y de hecho la Jabrena tiene un modelo así, de prevención de deserción o de pérdida de la clase. Entonces, estos modelos que se ven así como que uno los menosprecia un poco, en otras áreas se usa bastante. ¿Okay? Entonces, no hay que menospreciarlos tanto. En impuestos también se puede. En impuestos yo los he visto usados de una... No estos, porque prácticamente... pero en impuestos, ¿para qué lo usarías? ¿Para la probabilidad que evada la persona? Una vez utilicé para ver la probabilidad de recuperar la deuda tributaria. Entonces, si pasan 1, 2, 3, 4 meses, ya se castiga la deuda porque la probabilidad de recupero es casi cero. Sí. ¿Se podría hacer con este modelo? Es buena pregunta, digamos. Habría que pensarlo. Lo que sucede es que hay que necesitarías, pensándolo en voz alta, digamos. O sea, vos decís, es si recuperas la cartera, no, la deuda, básicamente. Recuperación de deuda. O el mes 2 o el mes 3, entonces, a medida que pasan los meses, en teoría la probabilidad va bajando. Sí, o sea, vos estás pensando que hay un tiempo y a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de que te paguen o que recuperes eso tiende a bajar. Y llega un momento, Sí. ¿por qué es interesante esto? Porque
no deja de asignar gente, recursos A para recuperar cierta... esa deuda porque la probabilidad ya es... Sí, y seguramente hay unos incentivos perversos que quizá el deudor sabe eso. Sí. Probablemente. Sabe que en algún momento lo van a perder, o que no lo van a, o lo van a dejar de perseguir, o a él las famosas condonaciones. Le dicen, usted no tiene más deudas, hacen los blanqueos, o le hacen una reducción significativa. Sí, me parece, o sea, lo que estoy pensando es cuál sería tu modelo. ¿Qué meterías del otro lado? O sea, esto se puede hacer lineal, claro, o no lineal, pero ¿qué metes acá? Esa es la parte que no sé. Lo que hicimos es el tamaño de la deuda, Claro. si es Sí. pequeña empresa, si es natural. ¿estas son empresas? O sea, entonces viene a ser... Bueno, habían varios factores, hombre, mujer, también, edad, se puso. Sí, pero esta es la probabilidad que se pongan al día. Lo que pasa es que lo que yo estoy pensando es que no es que te paguen y no te paguen, porque lo que pasa es que no es, esto en general no es exactamente binario, porque básicamente seguramente lo que pasa es que la gente se pone al día, pero es un plan de pagos. Perdón, quizás no expresé mal. La probabilidad de 0,1 es si pude recuperar o no. Algo. Claro. Ese es el tema, o sea, si pudiste recuperar algo, cualquier cosa mayor a 0, eso es lo que estás diciendo vos. Algo. ¿Se podría hacer, quizás pensando un poco más con este tipo de modelo? Habría que pensarlo, pero ahí sí yo haría, digamos, algún modelo, quizá puede ser no lineal, porque querés estimar la probabilidad. Claro, vos querés ver, qué sé yo, ponerle que vos digas X y X sea el interés, porque yo sé que le ponen interés sobre la deuda. Entonces hay veces que o puede hacer un análisis interesante sobre hasta qué punto vale la pena cobrarle interés a la persona. Porque si los intereses son re altos, los incentivos a que la persona te vayan a pagar son nulos, digamos. O sea, podría ser interesante pensar eso. Entonces vos querés ver según el interés, porque para eso serviría este tipo de modelos. Podrías, por ejemplo, interés, perdón. Esto es lo que estás queriendo poner. El interés está acá, pero de nuevo es el interés y entonces vos lo que querés ir viendo es que cómo evoluciona tu probabilidad estimada según el interés. Entonces lo que voy a esperar es que, que haya un punto en donde, y esto es 1, que en algún momento la probabilidad que no te pague, al revés, que la probabilidad que te paguen tiende a 0, cuando los intereses son muy bajos. Y ahora sí le puede interesar a la gente. No se le puede interesar a la gente. Y dicen, no, mire, deberíamos y acá está 50%. Entonces vos podrías estimar en qué puntos pasa el 50%. Podrías indicar a la gente, no, mire, no nos pasemos de este nivel, porque el modelo me está prediciendo que después pasado de ese nivel, la probabilidad de que recuperemos baja por debajo del 50%. No es buena idea. El costo llega a ser más grande que el beneficio. Exacto. Sí. Entonces, no, y el análisis costo-beneficio también puede ser bien interesante. Digamos. Estamos destinando todos estos recursos, gente y demás. No, además yo tengo entendido que cómo funcionan todas estas cosas de impuestos, de castigos y demás, es que no es que te llegan de una sola vez, te van avisando, digamos, te van diciendo, estás debiendo plata, ponete al día, digamos, o sea, y cada vez la cosa se va poniendo más pesada. Pero en la oficina de impuestos internos, la DIANCA, Sí. el enfoque legal es esto se tiene que recuperar, porque si no, me meten preso a mí como abogado. Bueno, es otra historia, digamos, la responsabilidad legal, sí. No quieren pensar en términos de costo-beneficios. Pero sí, obviamente que vos podés pensar, sí, bueno, al menos, si vos le podés hacer el análisis así, cuantitativo, y decirles, no, mire, pero, a ver, todo bien de que usted tiene que, pero pensemos o sea, si usted, el modelo, usted le está prediciendo que la probabilidad de que recuperemos está por debajo del 50%, bajo estos parámetros, y bueno, tenemos que tratar de atacar ese tipo de deuda bajo criterios bien diferentes, según los diferentes X que tenemos acá. Porque son deudores muy complicados.
Sí, o sea, hay que pensarlo bien. Además, la típica que es un plan de pago, o lo que le dicen el blanqueo, no blanqueo, le dicen condonación, que le dicen, no, usted, yo sé que me debe 100, pero bueno, hagamos un descuento, entonces usted no me debe 100, me debe 50, pero hágamelo en 5 pagos de 10. Entonces pone al día, sí, eso también pasa. Entonces ellos seguramente le apuestan a eso. Lo que pasa es que, obviamente, el deudor no sabe exactamente en dónde está eso, digamos, en dónde está ese punto en el cual ya les van a condonar. Eso sí no lo sabe. Eso sería interesante tratar de estimarlo, porque la DIAN puede tener muy buenos datos de eso. Entonces, sí le puede decir, sí puede uno calcular exactamente, con más precisión, porque ellos tienen buenos datos, de dónde está ese punto. Entonces, uno sí puede decir, mire, deberíamos tratar de recuperar con toda la fuerza deberíamos poner nuestros esfuerzos acá, porque básicamente una vez pasado este punto, digamos, de deuda, la probabilidad de que nos paguen es mínima. Entonces uno sí podría hacer ese cálculo, trata de calcular el punto crítico, digamos. ¿Se pueden utilizar estos modelos? Yo creo que sí, sería interesante hacerlo. El tema, como siempre, lo que pasa es que uno si está en la DIAN, esto es fácil. El tema es si uno está fuera de la DIAN. Si uno está fuera de la DIAN, es que uno la DIAN le dice, no te voy a pasar esa información porque por habeas data y eso, o sea. A nosotros nos pasaron, por suerte, y fue Sí. muy interesante el ejercicio. Sí, sí, claro. O sea, si uno tiene acceso a los datos, como siempre, y especialmente datos tributarios, que siempre eso es lo complicado, cuando son datos tributarios. Bueno, ahora nos vamos a pasar a modelos multinomiales. Siempre en general es gracioso porque hay chicos de pregrado, algunos, no todos, algunos chicos de pregrado que quieren aprender este tipo de modelos. No se van a dar cuenta ustedes porque solamente lo doy en este nivel. Es que estos tipos de modelitos son pesados de entender. Básicamente la idea es que los multinomiales se usan cuando tenemos más de 2 resultados. ¿Okay? A diferencia de los modelos binomiales, digamos, el lío que tiene esto es que sí o sí toca pasarse a métodos no lineales, a modelos no lineales. O sea, acá sí o sí toca salirse del mínimo cuadrado ordinario. Eso ya sí o sí lo vuelve más complicado. ¿Okay? Entonces no podemos usar mínimos cuadrados, porque básicamente el problema es que, por ejemplo, si y t es 0, si la persona está inactiva, y1 está desempleada y 2 está empleada, y supongamos X años de educación por dar cualquier cosa, la interpretación de beta no tiene mucho sentido. ¿Okay? Porque básicamente la variable dependiente no está indicando una cantidad, está indicando, y ni es una binomial, está indicando grupos o elecciones, digamos. Acá el modelamiento casi siempre es en términos de elecciones. Se piensa así la cosa. Que la gente está eligiendo estar inactiva, estar desempleada o estar empleada. Esa es la idea. Entonces, no está y la codificación que estoy haciendo en la base de datos es conveniente nada más. Pero no es que 0 signifique 0, 1 signifique 1 y 2 signifique 2. O sea, no estoy indicando nada de eso, o sea, está indicando opciones. ¿Okay? Podría ser A, B y C, o cualquier cosa, digamos. ¿Okay? Entonces, los modelos multinomiales, hay varios, yo les voy a explicar uno nada más. Voy a hablar de varios, pero lo que yo les voy a explicar acá son lo que se denominan respuestas no ordenadas. No ordenadas. O sea, básicamente que tenemos alguna elección cuyo orden no interesa. Si ustedes entienden este tipo de modelos, que son los que yo les voy a dar, cuando ustedes ven los de ordenada, son fáciles. O sea, una vez entienden esto, los de ordenada son sencillitos. O sea, básicamente, por ejemplo, la situación laboral, inactivo, desempleado, empleado, o medio de transporte, a pie, bicicleta, transporte público, auto, o algún destino turístico, Bogotá, Medellín, Cali. O sea, nada indica que ninguna de estas opciones, una tenga que ser mejor rankeada que la otra. O sea, eso no indica nada. Hay otros escenarios donde sí. Por ejemplo, donde el orden se interesa, que es estrato. Estrato es evidente, digamos, ¿ok? Entonces, obviamente, esto va más abajo, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. O sea, entonces es una elección, sí, pero sí claramente hay un orden. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, ustedes quieren analizar, y eso lo hace mucha gente que está estudiando encuestas de opinión y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando usted le dicen, le doy una frase a usted, usted está muy en desacuerdo, ni en desacuerdo o desacuerdo,
muy de acuerdo o muy de acuerdo. Bueno, ahí también es un orden, digamos. Entonces, claramente hay un orden y la persona ahí claramente está eligiendo una de esas respuestas. ¿Okay? Entonces, también este tipo de modelo se usa para eso. ¿Okay? Porque son cosas multinomiales. O sea, entonces uno está tratando de explicar por qué la persona eligió esas opciones. ¿Okay? ¿Uno puede decir que el ordenado es un caso especial del no ordenado? Exactamente. Eso es lo que se hace. ¿Okay? Entonces, si ustedes entienden bien los no ordenados es fácil. ¿Okay? Esa es la idea. Acá vamos a cubrir los no ordenados porque básicamente si entienden eso es una extensión. Sencillo. ¿Okay? Vamos a partir solamente de los transversales, que es fácil, y después vamos a cubrir la extensión a otro panel. Esa es la estructura de esta presentación. Entonces, el más sencillo de todos, muy conocido, se llama Multinomial Logit. Multinomial Logit. Entonces, acá vamos a suponer que la elección del individuo depende de las características del individuo, pero no de los atributos de la elección. ¿Okay? Entonces, ese ya es un submodelo dentro de esto. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Por ejemplo, elegir el medio de transporte en función de cómo varían los ingresos laborales de los individuos, pero no en función del costo de cada medio de transporte. ¿Okay? Una cosa así. Pero es un supuesto fuerte, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, este es el modelo que vamos a cubrir en este punto y después vamos a abrir el modelo y vamos a agregar las características de las opciones. ¿Okay? Para que este es más fácil. ¿Okay? Después cuando uno ya le agrega las características de las opciones se vuelve un poco más difícil. ¿Okay? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos escenarios donde uno no tiene información de las opciones. Supongan ustedes, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, o sea, el tema de inactivo, desempleado, empleado. O sea, ahí uno pensaría que esa elección depende de características de los empleos, digamos, y de los empleos potenciales que la persona puede tener. Pero eso no es fácil de obtener, porque básicamente necesitaría preguntarle a la persona, ¿usted ha buscado trabajo? ¿Dónde ha estado buscando trabajo? ¿Y qué salario le estaban ofreciendo en ese trabajo? Y eso no es tan fácil, digamos. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Entonces acá vamos a suponer algo muy sencillo, que es que la variable multinomial toma una serie de valores limitados, ¿no? O sea, pues yo le digo a la gente, mira, si tiene 1000 opciones, eso ya se vuelve una continua. Tiene que ser un número más o menos limitado de opciones. Entonces es un J razonable, digamos. ¿Ok? En donde obviamente hay alguna categoría que se denomina la categoría base. Eso va a ser importante. Igual que si fuera una binomial dependiente o una binomial independiente. Hay que siempre pensar cuál es la categoría cero. O sea, está parada la persona en cero y se va a mover alguna de las otras opciones. Esa es la idea. Va a haber regresores, en donde obviamente los regresores, de nuevo, los regresores se refieren al individuo, no a la opción. ¿Okay? Eso es importante. Entonces lo que vamos a suponer es que esto vamos a estar denotándolo como la probabilidad de que se elija la opción J condicional a los regresores en X. O sea, ¿okay? Entonces la idea es que hay un montón de opciones que le doy al individuo, ¿okay? Y obviamente la probabilidad que elija alguna opción tiene que ser 1. Pero son todas opciones mutuamente excluyentes, lo que estoy suponiendo es que el individuo alguna opción va a elegir. ¿Okay? Sí. ¿Existen números de no ser mutuamente excluyentes? Que yo sepa, no. O sea, porque básicamente alguna opción el individuo en general tiene que elegir. O estás suponiendo que tenés datos y que la gente algo elige. No es que la gente no elige nada. O de última, te puedes decir, bueno, la no elección de una de las opciones se vuelve una opción. Puedes pensar algo así también. Entonces, estas cosas también, este tipo de modelos también se usan a veces mucho en micro, digamos, en microeconomía, que la gente está tratando de modelar las preferencias de los individuos, también se usa este tipo de modelos. ¿Okay? Entonces, la idea es ver cómo cambia esa probabilidad cuando cambian los valores de los regresores. ¿Okay? Sencillo. Entonces, ¿cuál es el modelo multinomial Logit? Esto es una función Logit, ¿okay? Igual a la que ustedes han visto antes, solamente que ahora está generalizado, por eso la suma que está acá, está generalizado para más opciones. Eso es lo único que está haciendo. ¿Okay? Y dado que las probabilidades, esa suma de probabilidades tiene que sumar 1, ¿okay? Entonces básicamente yo puedo reescribir, la probabilidad es 0, básicamente, o sea, la probabilidad de que yo elija la opción 0 tiene que dar esto, porque esto en algún momento tiene que dar 0.
Entonces yo básicamente, yo puedo, y eso es una generalización del modelo logístico que ustedes aprendieron en econometría básica. ¿Okay? El modelo logístico clásico es este, ¿okay? Exp, 1 más ESP, esto es lo mismo, solamente que está generalizado a más opciones. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Por eso el más amigable, digamos, de los modelos multinomiales. Obviamente que igual que cualquier modelo no lineal, los efectos parciales obviamente se vuelven complicados. ¿Okay? Como ya pasa en Logit, en Probit. Bueno, entonces en los multinomiales pasa exactamente lo mismo. Supongan que la probabilidad, supongan que toman esto y toman la derivada respecto de x, suponiendo que ese x que están estudiando es una variable continua. Entonces toca tomar la derivada de esto. Entonces ahí se vuelve complicado, porque esto es la probabilidad, ¿ok? Toman la derivada y e elevado a, por regla de la cadena, es la misma cosa, entonces tienen la probabilidad igualita, digamos. Pero después toman la derivada de lo que está dentro. Entonces acá, la derivada, por regla de la cadena, me queda esta expresión, pero ya después me queda esta otra expresión, que es menos todo eso que está acá, ¿ok? Todo por regla de la cadena. Es medio enredado, pero esa es la verdad de la milanesa. No hay nada que hacer. Este es el elemento késimo de este vector, básicamente, de beta j. ¿Okay? Ahora, entonces, el signo, digamos, y por eso se vuelve más enredado todavía, ni siquiera depende del signo de beta j, porque depende de esto, que bueno, esto sí es positivo, pero depende también de toda esta expresión. ¿Ok? Se vuelve bien enredadito. Entonces ya es un enredo. Afortunadamente, una vez que uno hace este cálculo, esto que se ve una fórmula súper enredada, afortunadamente uno lo puede calcular, con las máquinas de hoy en día, obviamente. Esto lo puede correr la máquina rápido, ¿okay? Afortunadamente. Entonces sí podemos calcular los efectos marginales promedio en forma relativamente fácil. Básicamente lo que hace uno es calcular esa expresión que yo acabo de calcular para cada uno de estos individuos y listo, y los promedios. Ya, lo promedio para todos los individuos. Entonces no es tan difícil, afortunadamente, porque los efectos parciales es una enredo. Obviamente, insisto en esto, porque hay gente que le gusta resaltar eso. Yo honestamente no sé en qué escenario esto puede ser interesante, porque siempre lo menciono por las dudas, porque hasta Stata da la opción. Entonces toca hablar un poquito de qué se trata esto. Hay gente que quiere hablar de la famosa odds ratio, ¿ok? ¿Por qué la odds ratio? Porque dicen, yo puedo poner esta probabilidad respecto a la probabilidad de la clase base y tomar a eso como odds ratio. Si yo hago esa expresión, o sea, esto que estoy escribiendo acá es básicamente, volverme acá, voy a volver un segundo, es básicamente dividir esto en esto. Entonces, obviamente, este denominador se cancela con este denominador. Entonces me queda esa expresión que tengo ahí adelante. Eso se llama odds ratio. Odds ratio. ¿Okay? De la opción J respecto de la opción base. ¿Okay? Y dado que los efectos, entonces, dicho eso, entonces la derivada de esto, obviamente, es más fácil. Es la misma expresión, porque es e elevado a la x, digamos, entonces regla de la cadena y me queda esto. O sea, entonces es un poquitino más, o sea, el efecto parcial respecto entonces del loss ratio un poco más amigable, y de hecho lo que puedo hacer es lo que se llama el log del odds ratio. Si saco el logs del odds ratio me da esto. O sea, es tomarle el log a esa expresión. Entonces ustedes ya deberían saber que el log de x me da la cosa inicial, entonces la derivada del log del odds ratio es el beta. Esa vendría a ser la interpretación del beta. Si ustedes quieren decirme, bueno, yo quiero saber cuál es la interpretación del beta, es esa. Ahora, si eso es interesante, buena pregunta. O sea, básicamente esto es el efecto parcial de x, del log de la probabilidad de x con relación al resultado 0. Ok, sí, pero el tema es si eso a uno le parece interesante. No sé. O sea, a mí no se me ocurre un escenario, porque no he logrado encontrar uno donde digan, no, es que es interesante porque en este escenario es, no sé. O sea, en economía tratamos de calcular los efectos marginales promedio, honestamente.
si esta interpretación del beta o esto, digamos, a ustedes les puede parecer interesante en algún escenario, no tengo idea. Stata sí da la opción de que en vez de que nos muestre o el beta o el efecto marginal promedio o que nos muestre los dos odds ratio. Se le puede decir a Stata que lo haga. Si a uno le parece interesante, no tengo idea. Volvemos a eso. Entonces, lo dejo ahí como una curiosidad. Como una curiosidad. ¿Existe? ¿Cuándo puede ser interesante? No sé. No tengo idea. Propiedades del modelo multinomial Loschit. La probabilidad de elegir esto o esto, condicional en X, es igual a la suma de la probabilidad de haber elegido, o sea, la probabilidad de elegir J o elegir la opción H, esa es la idea, es igual a la suma de probabilidades. ¿Okay? Porque la idea es que lo que está suponiendo el modelo es que las probabilidades son independientes. ¿Okay? Las probabilidades de elegir opciones son independientes. Dicho eso, entonces, la probabilidad de que yo elija J condicional a elegir J o H, lo escribo como una probabilidad condicional. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que evaluar esa probabilidad que está escrita acá, es lo mismo que evaluar la función logística en este valor, que básicamente estoy haciendo álgebra, no estoy haciendo nada del otro mundo. O sea, condicional elegir entre J y H, la probabilidad de que yo elija el resultado J sigue siendo un longitud usual con los vectores parámetros así. ¿Okay? Eso tiene una consecuencia, digamos. Entonces, por ejemplo, suponiendo que ustedes tienen la clase 0, la opción 0, que es la opción base, ¿okay? Elegir la opción J o la opción 0 es lo mismo que la función logística de que ustedes siempre han conocido. O sea, no tienen ni siquiera el delta, pues se vuelve 0. O sea, básicamente que se puede utilizar el beta J usando un modelo Loschit de respuesta binaria de la muestra de las personas que eligen J o 0. ¿Okay? Entonces eso es interesante, digamos. O sea, básicamente se reduce el modelo entonces ustedes pueden hacer, básicamente el modelo multinomial Loschit que uno tiene en la máquina, lo hace de una sola vez. Pero lo que le está diciendo la teoría es básicamente que un multinomial Loschit, o luego vamos a poner ML, básicamente el ML lo que hace es tomar una opción J. Sí. Perdón. Gracias. Pero básicamente hay una opción J que es la base, digamos, y supongan que ustedes tienen, para que esto sea manejable, 3 opciones máximas, para que esto sea manejable. Listo, entonces, siguiendo eso, ustedes pueden correrlo así, no hay lío, digamos. Pero lo que está diciendo ese resultado teórico es que básicamente también ustedes lo podrían hacer 0 con 1 y correr un Loschit usual. El Loschit que ustedes ya conocen. O también tomar este con el 2 y correr otro Loschit. O tomar el 0 con el 3 y correr otro Loschit. Y les va a dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El mismo resultado. ¿Okay? Porque es una generalización del Loschit. Bueno, pero además es un tema de la forma Loschit. O sea, forma Loschit permite ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces la idea es que es posible estimar varios Loschits, digamos, con la opción 1J respecto a la opción 0, y tienen lo mismo. Eso básicamente entonces significa que se pueden calcular los efectos marginales del promedio de forma análoga a los modelos Loschit de toda la vida. ¿Okay? Aunque obviamente siempre hay que tener en claro cuál es la opción base. ¿Okay? Que es la opción base. Pero además eso también ayuda, porque a veces la gente se confunde un montón y es completamente razonable. ¿Cómo leo los efectos marginales promedio? Básicamente lo que me está diciendo también esto es que cuando yo lea los efectos marginales promedio, la probabilidad que yo elija la opción 1 respecto a la 0, la 2 respecto a la 0, la 3 respecto a la 0, y así sucesivamente. Entonces hay que tener claro eso, digamos, no es respecto a cualquier cosa, digamos, sino que es todo respecto a la opción 0. ¿Okay? Eso ayuda a las interpretaciones. La estimación es por máxima verosimilitud. No hay mucho lío en eso. O sea, básicamente esto es el log de la probabilidad
o sea, esto es la función de log verosimilitud, ¿ok? Y lo que hace la estimación de máxima verosimilitud suma esto, ¿ok? La sumatoria de esta log para el individuo, ¿ok? La función de verosimilitud para el individuo i. O sea, hace la sumatoria y corre. La máquina hace la misma estimación de toda la vida. O sea, básicamente itera hasta encontrar alguna solución. No hay soluciones cerradas a esto. ¿Okay? Lo mismo que con Logic y Probe toda la vida. Vamos a ver un ejemplo en Stat. Vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Una consulta. Sí. ¿Algún criterio para elegir el cero? No, eso depende mucho del contexto, digamos. Pero ese es un buen punto, pues también podrías poder elegir. Es lo mismo que cuando vos tenés una regresión y tenés una multinomial del lado derecho. Bueno, podés elegir el grupo que a vos más te guste. Acá pasa lo mismo. Podés elegir el grupo que más te guste o, por ejemplo, respecto a los efectos marginales promedio, porque te parece más interesante decir, bueno, voy a hacer esto con este grupo base, pero también me interesa este otro grupo base, voy a volver a estimarlo, pero con esta otra alternativa. También es válido, completamente válido. Porque a veces el grupo, cuando yo elegí este cero, con pocas observaciones no funciona. Ah, también puede pasar, sí, también puede pasar, digamos. O sea, eso no lo mencioné acá. Pero sí, el gran problema que tiene máxima verosimilitud es eso, que a veces no converge cuando hay problemas. Por ejemplo, ese es un caso, que haya pocos ceros, digamos, o sea, si quieren, lo menciono rápidamente acá. Sí, o sea, básicamente, o sea, estimación por máxima verosimilitud puede no converger. Puede no converger. Por muchas razones. Una de las razones típicas puede ser eso, pocos ceros o pocos unos. También puede pasar eso, que hay pocos ceros o pocos unos. Bueno, en este caso sería no uno, sería alguna de las opciones de la 0 a la J. Podría ser que, por ejemplo, poca gente eligió la opción 3, no sé, digamos. Entonces, obviamente, la máquina no tiene suficiente información, digamos, porque dice poquita gente eligió 3, entonces no tengo mucho de dónde estimar los betas. Eso es lo que está diciéndome. El otro problema también puede ser que un regresor sea demasiado bueno. O sea, ¿qué significa que sea demasiado bueno? Que básicamente explica demasiado bien. O sea, básicamente que si la cara, porque yo, supongan algo muy sencillo, que solamente las mujeres eligen la opción 2. Entonces, básicamente pongo mujer entre los regresores y listo, digamos. Entonces, eso explica perfectamente 2 y básicamente no puede estimar el resto, porque o sea, solamente con esa variable soy capaz de explicar la opción 2. Entonces, no tiene información de dónde sacar. El otro gran problema que también puede ser es que el n sea pequeño. Que eso también tiene sentido. Básicamente, como esto es un método iterativo, digamos, si ya tengo pocas observaciones, no tiene suficiente de dónde hacer, porque lo que va haciendo la máquina es probando, digamos. Si la n es pequeño, no tiene suficientes datos con los cuales probar la estimación que está haciendo, digamos, ¿okay? Entonces no funciona muy bien tampoco con muestras chicas. Entonces sí, o sea, es el otro gran problema que tienen estos modelos no lineales. O sea, modelo no es la estimación no lineal, es básicamente estimación por máxima verosimilitud. O sea, casi siempre pasa eso. Casi siempre no, perdón. Y hay otro que es un tema computacional, a veces tiene que ver con la semilla. Ese es otro, pero eso es más computacional. Básicamente, pero además eso es fácil de resolver. Básicamente la máquina, cuando va a hacer las iteraciones, parte de algún punto, digamos. O sea, entonces puede ser que el punto sea bueno, de donde parte haciendo la iteración, o sea, un punto muy malo. Por eso es fácil de decirle a Stata, bueno, cambia la semilla a otra y parte de otro punto, digamos. O sea, ese no es tan enredado. Pero habría manera de identificar que la semilla, o sea, sale, digamos, en el No, lamentablemente no. Básicamente lo que pasa, vamos a verlo, digamos. Básicamente, lo voy a correr ahora lo que yo tengo acá. Voy a correr aquí, Multinomial Logic. Vamos a ver cómo se ve. ¿Okay? Entonces les voy a decir que
porque creo que este sí corre bien. No creo que corra mal, si no, no lo tendría aquí. Le voy a mostrar cómo se ve. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está acá? Aquí. Multinomial Logit. Aquí. Voy a correrlo hasta acá. Entonces, básicamente, bueno, voy a mostrarles qué significa esto, digamos. Esto es parecido a lo que decía recién. O sea, esta es la base de datos un poquito vieja, va del 81 al 87, es un panel, y creo que es también de mujeres. Y esto es 3 opciones. Estar en el hogar, no, esto es estar estudiando. Esto es estar estudiando. Estudiar, estar en la casa o trabajar. Son 3 opciones, nada más, fácil. Más o menos está, fíjense, que lo que hago acá, no solamente para mostrar esto, sino que también este es un punto importante, que más o menos la gente, hay un número suficiente de gente que eligen esas opciones. ¿Okay? También eso es importante de verlo acá. Entonces lo voy a correr contra estas 3 opciones. ¿Ok? Status contra años de educación, experiencia y si es afroamericano o no. Bueno, entonces cuando corre el Multinomial Logit, fíjense que está acá el log likelihood. Lo que va a ocurrir cuando el modelo no funciona bien es que empieza a correr acá, corre y no llega a ningún lado. O sea, básicamente la función de verosimilitud no está llegando a ninguna parte. Entonces, básicamente, este número que está acá, fíjense que acá eso es lo que se dice converger. Da 907.85, 907.85, 907. Y entonces acá se frena porque dice, mire, o sea, acá es donde yo he logrado maximizar la función. Y ahí se frena. Pero hay casos en donde puede ser que esto siga bajando. Sigue bajando y no. Entonces sigue y va a salir un error acá. Error no. No va a decir stata not concave. No dice no es cóncava. O sea, no dice no logro. Porque recuerden que la maximización tiene que ver con eso. O minimización. Tiene que ver con la forma de la función. ¿No? Entonces, recuerden que para maximizar, yo necesito que haga minimizar o maximizar, yo necesito algo así. El problema es para la máquina. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? La máquina va probando. Va probando con diferentes valores. Acá, y dice, acá ya no cambió, entonces me quedo aquí. Eso es lo que hace la máquina. Lo que pasa es que puede ser que la función sea algo así. Entonces la máquina no sabe cuándo frenarse, porque puede ser que diga, yo probé acá y acá bajé, pero después me moví un poquito acá y empezó a volver a subir. Pero después me moví para acá y volvió a bajar, me volvió a caer, porque no está sacando derivadas, o sea, está simplemente intentando, digamos. Entonces cuando la forma se ve rara, la máquina no va a encontrarle solución. Es un lío. En este caso todo funciona bien, corre bien, fíjense, pero ese es un punto importante, fíjense. Fíjense que acá dice en el Multinomial Logit dice, esta es la clase base, la más baja. Se lo puede cambiar, ¿no? Pero es para que sepan de que todo lo que vamos a interpretar del resto es cómo cambia elegir 1 versus el 0, el 2 versus el 0. Siempre hay que tener en claro esa interpretación. Entonces vamos a correr acá. ¿Por qué no? ¿Tengo abierto? Sí, lo tengo abierto. Pues estábamos haciendo Listo. Sí, este Multinomial Logit, sí. No sé si se demore mucho haciendo el margins. A veces se demoran estas cosas. El margins es un comando un poco caprichoso. Voy a tratar de volverlo a correr desde acá.
Listo. Entonces hay veces que el margins es muy útil, es muy rápido, hay veces no. Entonces, ¿qué está diciéndome, por ejemplo, acá? Ah, es que como me lo está mostrando en la tabla no es el más amigable. Ah, por eso yo tengo este otro comando. Yo estaba dudando por qué yo tengo el siguiente comando. Es por esto, porque si no es re confuso. Porque estas son las betas, ¿ok? Estas son las betas. Pero a mí no me interesa, recuerden que rara vez a uno le interesan las betas. A uno le interesan los efectos marginales promedio. Entonces voy a volver a correr este, que es solamente los efectos marginales promedio. Si no, en ese otro no se entiende. Eso es rarísimo. ¿Qué lo me está mostrando acá? Listo. Entonces, voy a leerlo desde acá. Me parece que la tabla no la estaba mostrando muy bien. Entonces, estos son los efectos, porque está el DI de X. Entonces le estoy diciendo, calcúleme en base a ese multinomial Loschitz los efectos marginales promedio para todas las variables que son regresores. Entonces, educación, experiencia y uno que es black. Entonces él me va a decir, ok, entonces yo lo que usted me está pidiendo es que le calcule los efectos marginales promedio para el outcome 0, eso es lo que es un poco enredado, el outcome 1 y el outcome 2. ¿Okay? Entonces eso es lo que me está mostrando en cada una de estas filas. ¿Okay? Esto es el outcome 0. ¿Okay? Entonces esta es la probabilidad, digamos, es el efecto marginal promedio, ¿okay? De Duc sobre la probabilidad de elegir 0. 2, el efecto marginal promedio de elegir el 1. Y esta es la probabilidad de elegir el outcome 2. ¿Okay? Esos son los efectos marginales promedio de cada una de las variables. ¿Okay? Y cuando pasan a la tabla, ahí es donde tengo la duda. Ah, claro, que no está claro ahí, porque dice predict. No me está diciendo que a qué corresponde cada uno de esos predicts. Entonces, sí, pero sí, o sea, si uno lo tiene muy claro en la cabeza, pero hay veces que no va a ser tan claro, digamos, o sea, yo a veces, por eso el estado a veces no es tan buen comando. Yo creo que de hecho hay nuevos comandos de Stata 18, 17 y 18, que tratan de hacerlo eso un poco más amigable. Bueno, entonces, the idea for factor levels is the discrete change from the base level. ¿Okay? Bueno, cuando es el black. O sea, el black es la probabilidad de estar en la categoría 0, ¿okay? De los afroamericanos respecto a los no afroamericanos. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de calcular los efectos marginales promedio con estas... así como lo estoy poniendo yo, y fíjense lo que les decía recién. Yo le he dicho acá, eso me olvidé de mencionarlo, perdón. Esta regresión que estoy corriendo es para el año 1987 y le estoy diciendo deliberadamente, hágalo con el base outcome 0. Yo sí le estoy diciendo acá, creo que si no le pone esto, lo hace por defecto así, pero yo quiero que quede muy claro. Lo que yo puedo hacer, entonces, es hacerlo así, y yo le puedo decir acá, cuando le digo en esta parte, digamos, porque eso que acabo de decir, de mostrarle los efectos marginales promedio, puede ser un enredo, y estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es volver a correr el mismo comando, digamos, el mismo modelo, perdón, y decirle a margins, no, mire, yo no quiero que me lo calcule contra respecto a cualquier cosa, sino que yo quiero que me lo calcule a esto respecto al outcome 1 respecto al outcome 0. ¿Okay? Entonces, pero hay que decirle a Stata eso. Es el enredo. ¿Okay? Y yo también le puedo decir,
Este es el outcome 0, 0, 0, y yo le puedo decir que me prediga el DI de X del outcome 1 respecto al 0, el outcome 2 respecto al 0, y acá, por ejemplo, yo le puedo decir también, y esto es para todas las variables, o yo le puedo decir alguna variable en particular. ¿Okay? A mí me parece que así es un poquito más amigable, por eso le digo que multinomial hay que ponerse con paciencia a tratar de entender qué está pasando, porque si no, se vuelve bien pesado. Porque usted quiere estar seguro que es cuál es la probabilidad con la que ustedes están haciendo la comparación. Entonces, bajo este nuevo reformato, voy a cerrar el archivo, si no, no va a funcionar. Listo. Entonces, esto puede ser, a mi parecer, un poco más útil. O ustedes lo pueden hacer para un... Entonces, acá pues ustedes le están diciendo, el efecto marginal promedio de tener un año de educación, entonces esto es 1, esto es cuánto aumenta la probabilidad de estar en el outcome 1, recuerden que outcome 1 es estar en el hogar, respecto a estar en la escuela, de estar estudiando. Entonces, acá esa interpretación se vuelve un poquito más amigable. ¿Okay? Lo mismo la experiencia. Entonces, por ejemplo, esto que me está diciendo, que con un año de educación adicional es menos probable que yo esté en el hogar en vez de estar estudiando. Creo que eso tiene sentido. Que la gente que se educa más deja el hogar. ¿Okay? En cambio, y este black, esto es en promedio cuánto los afroamericanos están en el hogar respecto a estar estudiando. ¿Okay? Entonces, en promedio los afroamericanos, lo que me está diciendo esto, tienen 6.15 más por ciento de probabilidad de estar en el hogar en vez de estar estudiando. Yo creo que esto es para mujeres, entonces eso sí, a veces es un poco razonable. En cambio, esto es estar trabajando versus estar estudiando. ¿Okay? Entonces me está diciendo acá al revés, que a medida que yo tengo más educación, tengo más probabilidad de estar trabajando que estar estudiando. ¿Okay? Entonces estas interpretaciones son un poco más amigables, en mi opinión. ¿Okay? En cambio, los afroamericanos tienen menos probabilidad de estar trabajando que estar estudiando. ¿Okay? Tienen menos inserción laboral o algo. Lo otro que ustedes pueden hacer, y esa es la tercera columna, por eso les doy todos los ejemplos, le pueden decir también a Stata, no, mire, lo que me interesa no son los efectos marginales promedio, que es el de I de X, ¿okay? Se los voy a poner ahí, para que se vea bien el comando. Lo que ustedes le están diciendo acá, con esta otra forma de correr el comando, acá, le están diciendo black margins, pero no le ponen DI de X, black, le ponen black acá. Si ustedes le ponen el black acá y le ponen predict, lo que le está diciendo esto es la predicción de la probabilidad, ¿okay? De estar, y por eso es importante la sintaxis, en el outcome 2. O sea, en base a este modelo, esa es la probabilidad estimada de estar trabajando. ¿Okay? Volvamos a la salida, solo para estar seguros. Entonces, esto es estar trabajando. Estar trabajando. Luego es estar trabajando. Entonces, lo que le están diciendo acá es, prediga la probabilidad de estar trabajando si usted es no afroamericano, seguramente blanco, versus afroamericano. Entonces, lo que me da acá es, ahí, en base a este modelo, los no afroamericanos tienen una probabilidad de estar trabajando de 77.1%, predicho por el modelo, versus 72.75% para los afroamericanos. Eso es lo que me está diciendo, en base al modelo.
Entonces, es bastante flexible, digamos, el Stata en términos de lo que puede sacarme, pero hay que estar seguro que es lo que la máquina está haciendo. Por eso les doy ese ejemplo. Obviamente, también ustedes, si quieren, pueden hacer cosas más sofisticadas. Podrían también cambiar la clase base y todo lo que ustedes quieran. Pero otra cosa que pueden hacer es hacer el famoso margins plot. Entonces, para esto es que estos modelos son muy bonitos. Entonces, acá, años de escolaridad, ¿ok? No, les voy a mostrar cómo está corrida la regresión, primero que nada. Entonces, tengo educación, ¿ok? Y experiencia al cuadrado, ¿ok? Y lo que a mí me interesa es ver, digamos, bueno, experiencia al cuadrado, Black y Educo, obvio. Entonces, a mí lo que me puede interesar es que me prediga la probabilidad de estar trabajando de acuerdo a cada uno de los años de educación que yo tengo acá. O sea, en base a, a esta variable que tengo aquí. Entonces, recuerden, estos modelos no lineales son bonitos para hacer esto. ¿Ok? Entonces acá me está mostrando cuál es la probabilidad de trabajo, según el modelo multinomial, digamos, estimado, para Black igual 0. Entonces básicamente está por arriba para varios años, ¿ok? Y esta es la significancia estadística. Entonces me está diciendo, hay una diferencia estadísticamente significativa para estos años de educación, pero hay un punto en donde básicamente la diferencia de probabilidad de trabajo es indistinta según la raza. ¿Okay? Entonces, en ese sentido son bonitos estos modelos. O sea, y fíjense que se ve curvo. Es una U invertida. Sí, es una U invertida. Y fíjense que no les puse da al cuadrado, ¿no? Y sin embargo, va dando curvo. Más años de educación. ¿Okay? Cae la probabilidad. En algún momento cae la probabilidad, sí. Cuando la gente está muy educada. Pues educaron, bueno, por lo menos lo que el modelo dice, ¿no? Acá habría que hacer, por ejemplo, uno complementaría esto con una nube de puntos. A ver dónde está la gente, ¿no? Pero para este tipo de cosas, que yo le insisto a la gente, es bonito. Lo que me está diciendo es, por ejemplo, para 11 años de educación, digamos, me está estimando el modelo, hay una probabilidad más o menos del 70%, un poquito más, 75% de que la gente esté trabajando, digamos. Pero es un poco más alto para los no afroamericanos que para los afroamericanos. Pero ya para 15 años de educación, básicamente no hay diferencia y está alrededor del 80%. ¿Okay? Las cosas son bonitas. ¿Okay? Y un multinomial logit. Un multinomial logit para un año. Eso es importante que lo tengan en claro. Para un año. O sea, esto es un corte transversal. Un corte transversal. No hemos entrado a panel. Esto es puro corte transversal. Y es solo la característica de los individuos. No la característica de las opciones. ¿Okay? Pero entiendo por qué un empleado querría estudiar esos modelos, porque muchas variables son... Sí, yo sé, pero el problema es meterlos en estas cosas, es que ahí se espantan. Si ya con Logit y Probit sufren. Pero sí, qué sé yo, se podría dar al menos el de un corte transversal, quizás puede ser. Pero lo digo porque pues, se pueden hacer cosas muy chéveres para uno cuando está integrado. Pues, Sí. Que no tiene tanto conocimiento de datos y eso. Sí, podría ser. Lo voy a pensar. No sé. Es que eso tendría que ser, primero que tendría que ser en econometría avanzada y habría que darlo con la mayor parsimonia, o sea, tratar de hacerlo lo más amigable. Bueno, ahora vamos a pasar de Logit y Probit a Multinomial Logit Probit. Para cortes. Okay. Obviamente, lo que les decía, y eso, este es el uso que la gente le da, por eso es muy de micro, el Multinomial Logit.
se puede pensar como en términos de comparación de utilidad. ¿Okay? Se supone, por ejemplo, que esta es la idea de modelar la preferencia de los individuos. Entonces, se supone que la utilidad del individuo de elegir la alternativa J está dada por esta expresión. Esa es la idea. Entonces, la idea es que esto es la utilidad, ¿okay?, del individuo. Dicho sea de paso, o sea, como nota al margen, es interesante que he visto, tengo mi hermano psicólogo, resulta que nosotros no nos importa mucho estimar la utilidad. Nosotros sabemos que la gente maximiza la utilidad, pero resulta que los psicólogos sí quieren medir la utilidad. Solamente no le llaman utilidad, le llaman otras cosas, ya, como coeficiente intelectual o alguna patología, alguna característica de los individuos. Entonces ellos sí quieren, ellos se concentran mucho en tratar de estimar esto. O sea, a ellos no les importa tanto los betas, sino que les interesa mucho el guía estrella. Peculiar, digamos, el uso. Entonces la idea es que hay unos inobservables que afectan los gustos, esa es la idea. Y esos son los regresores que pueden variar por individuo o alternativas. Acá lo estamos extendiendo un poquito más. Obviamente no puede contener elementos que solo varíen entre individuos, tiene que haber algo más, ¿ok? Y la idea es que A es independiente de XJ, para que el modelo cierre, si no, no cierra. Entonces la idea es que obviamente, como siempre han visto en micro, la idea es que la elección que hace el individuo, ¿ok?, la elección que sea que haga el individuo es la que tiene que estar maximizando la utilidad, obvio. Entonces la idea es que lo que yo estoy observando, la opción que el individuo elige, es la que maximiza todas las posibles opciones que podría haber elegido. ¿Okay? Es un modelamiento de preferencias. O sea, la idea es que J toma los valores 0, 1 hasta J, digamos, y la idea es que eso está distribuido con alguna función, estas preferencias, esa es la idea, está distribuido idéntica ID con una distribución así. Si ustedes tienen, esto se llama distribución de valores extremo tipo 1. Si esa es la función de distribución, llegamos a una función multinomial logit. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, básicamente, o sea, a ver, ¿para qué estoy haciendo desvío? No es un desvío, digamos. El modelo multinomial logit está implícitamente suponiendo que la distribución de preferencia de los individuos está caracterizada por esta distribución, implícitamente. ¿Okay? Si ustedes les cambian la distribución, entonces ya van a tener otro modelo, ¿okay? No un multinomial logit. Entonces, cuando ustedes están corriendo un multinomial logit, implícitamente están suponiendo estas cosas. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, eso es un logit. Estas probabilidades, esto cuando uno lo modela así, se denomina conditional logit. Este modelo así, planteado de esta forma. Se llama logit condicional. En donde, en este caso, ¿ok? No, ¿por qué? Perdón, es que me salté un paso. Ahora lo que acabamos de hacer es incorporar las variables que pueden variar por alternativa. Eso me lo acabo de saltar, les pido disculpas. Luego lo mencionamos al pasar. Entonces esa es la idea, que ahora ya a este modelo le estamos agregando características de las cosas, de las opciones. En ese caso ya se llama conditional logit. Entonces, haciendo un raconto rápido. Cuando te hablan de multinomial logit así solo, digamos, están solamente hablando de características de los individuos. En el momento que ya entra entre las variables, las opciones, las características de las opciones, ya están hablando de conditional logit. ¿Ok? Para que sepan. ¿Okay? De cómo se empieza a abrir. Entonces ahora ya tengo efectos marginales que varían según la opción, por eso el J, ¿okay? Y los individuos. Entonces ahora ya se escribe de esta forma, que es un poquito más enredado. Y esta es la opción de elegir otra opción, o sea, esta es la opción de elegir J, dado una característica de la opción J. En cambio, esta es la opción de elegir la opción J, dado que cambió la característica de una opción H. ¿Ok? Entonces, ahí ya se complica un poco más la cosa. ¿Se dan cuenta por qué uno, pues como decís, o sea, podría darles solamente sin sea la primera, ya, o sea, porque esto ya es más enredado. Entonces, obviamente, y de nuevo, una vez que hacemos esto, porque todo esto que ustedes están viendo, afortunadamente se puede calcular. Pues puedo calcular los beta y puedo calcular las probabilidades. Entonces, todo esto funciona bien. Y se pueden calcular los efectos marginales promedio para cada una de las variables también. ¿Okay?
Obviamente, de nuevo, los modelos multinomial logit y conditional logit se parecen, pero ojo. El modelo multinomial logit solamente cambia por individuo, pero no por alternativa. El conditional logit está diseñado para lidiar cómo cambian las elecciones hasta diferencia de las características de las alternativas. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia principal. Esa es la diferencia principal. Entonces, básicamente, el multinomial logit es como un caso especial del conditional logit, donde estamos descartando las variables que varían por la alternativa. ¿Ok? Sí. No puede diferenciar las características del individuo y de la alternativa, pero hay características que afectan a ambos. Ahí se clasifican como cualquiera de los dos y no pasa nada. O son una categoría aparte. No te entiendo. Digamos, el ejemplo que más rápido se me ocurre es si yo quisiera estimar la probabilidad del medio de transporte, donde Y es mi medio de transporte, que puede ser bicicleta, carro. Sí. Hay características del vehículo, sí. para quien lo quiera, y del individuo. Sí. Pero también hay características que afectan a ambos, como la ciudad. De pronto. No sé. Bueno, pero la ciudad. Bueno, vos estás pensando, bueno, es que si una cosa es el precio que tiene. Sí, porque estabas pensando que el individuo está parado en una ciudad, pero además lo que le va a costar a ese individuo, no sé, el taxi, por dar un ejemplo sencillo, en Medellín va a ser diferente de lo que le va a costar en Bogotá, por dar un ejemplo simple. Sí, ese fue un punto, digamos. Entonces la ciudad va a tener un efecto diferenciado en ambas cosas. Sí, bueno, no sé, puede ser cualquier cosa. En Medellín los salarios son más altos que en Bogotá, entonces es una característica también del individuo. Sí, bueno, pero ese del individuo, no de la ciudad. Sí. Sí, sí, está bien, digamos, pero yo creo que la mayoría de la gente eso consideraría que es un... A ver, lo que pasa es que yo creo que pensándolo en voz alta, digamos, o sea, pensando en esto, en el modelo, yo creo que de todas formas esa sería una variable que desaparecería, digamos, porque básicamente en el modelo, si quieres que varíe el precio del ítem, y el precio del ítem solamente varía por ciudad, entonces, o sea, cambias la ciudad, listo, digamos. Ahora, bien, diferente del caso del ingreso. El caso del ingreso, sí, eso es una característica del individuo, no de la ciudad. Yo creo que no lo podrías agregar, porque básicamente estarías metido, o sea, porque en la misma ciudad, lo que uno presume, es que el costo de los taxis es el mismo precio para todo el mundo, digamos, excepto cuando te cambias de ciudad, digamos. Entonces yo creo que ahí no podrías incorporar en la regresión la binaria de ciudad, porque se iría, digamos. O sea, yo creo que tendrías ese problema. Pero habría que ver bien el caso, pero es un buen punto. Es un buen punto. Yo creo que se iría. Bueno, hay algunas aplicaciones de este modelo Conditional Logit que la idea es, obviamente eso es enredar un poquito más la discusión, tratar de pensar que tengan efectos separados según las utilidades. O sea, la idea es meter acá, digamos, separar, digamos, entonces, en línea con lo que estabas mencionando, lo que varía, digamos, según la utilidad acá, esto es de los individuos y esto de las características. Entonces, la idea es que puedo separar estas variables de estas. ¿Okay? Entonces la idea es que esto varía a través de las opciones y posiblemente a través de los individuos. Entonces meto el pool acá. En cambio, esto es solamente un vector de características de los individuos. Entonces hago una separación. Entonces la idea es tratar de medir, digamos, por opciones, digamos, cómo pueden cambiar este parámetro delta según las opciones, según los individuos. Un enredo, más enredado, obviamente. Pero bueno, eso se llama modelos logit mixtos. Esto, ya vamos a ver cuando uno lo trata de correr, es un enredo, porque básicamente lo que están haciendo es estimar un delta por cada una de las opciones, digamos. O sea, se vuelven bien enredaditos, digamos, bien enredados. Pero eso se llama modelo logit mixto. Modelo logit mixto. Ahora bien, todo esto es modelo conditional logit. Conditional logit. Y de nuevo, el multinomial logit es una versión especial de conditional logit y el modelo logit mixtos es una extensión del modelo conditional logit. Pero si hay algo que tienen estos modelos en común, digamos,
es una restricción del modelo Conditional Logic que se llama independencia de alternativas irrelevantes. ¿Okay? Y de nuevo, siempre tienen que pensar esto como si fuera muy micro. Es un ejercicio bien micro. La idea, eso se llama IIA, Independence of Irrelevant Alternatives. Entonces, la idea de esto es que si ustedes escriben esto, la probabilidad de haber elegido la opción J, dadas las características de la opción J, y la probabilidad de elegir la opción H, dadas las características de la opción H, dado como lo estoy escribiendo el modelo, básicamente se cancelan los denominadores y me queda esto acá y me queda esto acá. Esto, ustedes le dicen, profe, pero esto es pura matemática. Y esto es lo que estoy escribiendo. O sea, básicamente esto que está esto es una cosa elevada a una potencia, entonces por propiedades de potencia puedo escribir esto. No vas a decir que no lo vean a eso. Eso que se ve tan trivial, tan tonto, tiene una consecuencia muy importante. O sea, eso ¿qué es lo que me está diciendo? Que la probabilidad relativa de dos alternativas dependen solamente de los atributos de esas dos alternativas. Eso a la gente que piensa micro le parece medio raro, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente la idea, o sea, bueno, supongan que lo quieren ver así, por eso la gente esto lo piensa como utilidad. Entonces la idea es que A es independiente, y que A y J es independiente de X y J. Entonces la idea y la IA implica que agregar otra alternativa, acá, o cambiar la característica de una tercera alternativa no afecta las probabilidades relativas de la alternativa J y H. A la gente le molesta muchísimo eso. No le gusta. Porque consideran que eso es muy irrealista. O sea, básicamente la idea es que si yo a la persona le estoy dando tres alternativas y le agrego una cuarta, esto no cambia. O que si cambian las características de esa tercera opción, no cambia, esto tampoco cambia. ¿Okay? Es muy fuerte a la hora de querer modelar la preferencia de los individuos. Entonces a la gente no le gusta eso. No le gusta. Entonces eso a la gente le parece inverosímil. ¿Okay? Especialmente si esas características, esa tercera característica o esa característica, esa opción adicional que le estoy dando o esa opción adicional que cambia sus características es muy similar. Es muy similar. Si es una cosa muy bizarra, es otra historia, digamos. ¿Okay? Entonces tengo un par de ejemplos acá. Entonces supongan la elección del transporte. ¿Okay? Entonces la IA implica que, por ejemplo, que la relación de probabilidad entre elegir viajar en tren o en auto no se ve afectada por el precio de los aviones. Eso es lo que me está diciendo. Y eso a la gente no le gusta. ¿Okay? Ahora, puede tener algún sentido, digamos, si uno vea a esas cosas como sustitutos lejanos. Pero no tiene sentido si el tren y el avión se consideran sustitutos cercanos. ¿Okay? Entonces, depende de las opciones. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico, no lo tengo acá, pero el ejemplo típico es el tema de los buses. Entonces, si usted está eligiendo elegir entre andar en bus o en taxi, y usted me agrega otro bus más, otra ruta, bueno, es medio raro que mi preferencia entre el bus y el taxi no se vean afectadas por esta tercera opción. Es muy extraño. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este escenario también un tiquete de avión barato puede hacer muy poco probable que una persona elija viajar en tren, sin afectar su probabilidad de elegir viajar en auto. ¿Okay? Entonces, los modelos, que por ahí estamos bien, porque hay varios modelos, pero los modelos que vamos a ver a continuación tratan de relajar eso. Tratan de buscar formas de romper la IA. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, utilizar una estructura similar al del modelo VAR. Para que el VAR, no, lo que acá queremos cambiar con estos modelos es la estructura de preferencias. ¿Okay? Entonces, bueno, el primero de todos, no vamos a entrar hoy porque es medio largo, es el multinomial probability. A ver, la intuición que les dice, básicamente, en vez de suponer una función logit, están suponiendo una función probit. Entonces estás cambiando la distribución básicamente de esas preferencias, digamos, A, digamos,
Y básicamente eso es lo que hacen cada uno de estos modelos. Tratan de cambiar las preferencias de los individuos, modelarlas de formas diferentes, de forma tal que esa IA no se cumpla. ¿Okay? Lo que pasa es que son más enredados, obviamente. Ahora, un bar, pensándolo en términos de bar, lo que pasa es que el bar es lineal. Y todas estas cosas son no lineales. Básica es una variable se afecta por sí misma y por otras. Pero acá estás modelando las preferencias, o sea, las elecciones de los individuos. No lo veo. De características propias y de características de sus sustitutos cercanos en ese sentido. Sí. Y eso es lo que estos modelos también incorporan, digamos. Tratan de modelar, digamos, el hecho de que vos tenés lo que tenemos, opciones similares. Digamos. Entonces, tratan de incorporar eso y toca modelarlo, digamos. O sea, de cómo, que eso es lo que tiene, la complicación que tiene esto. Te toca sí o sí, o sea, porque sí, está bien, no es independiente. Bueno, si no es independiente, entonces, ¿cómo estás suponiendo que se van a comportar? Eso es lo complicado de estos, que te toca suponer que hay alguna estructura de preferencia de los individuos, que la estás imponiendo como investigador. Digamos. Eso es lo enredado de estas cosas. La anterior está diciendo que son independientes directamente, digamos, y ya. Pero no está imponiendo deliberadamente, más que esa estructura, esa es la estructura de preferencias. Acá nos toca imponer una cierta estructura de preferencias que no sea cero. Eso es lo enredado. ¿Okay? Por eso le digo, a la gente que hace micro, esto sí le gusta mucho porque es como tratar de modelar las preferencias de los individuos. Entonces es un ejercicio bien micro. Entonces, todos los modelos que vamos a ver a continuación tratan de hacer eso, ¿okay? De relajar la IA. Ya se acaban de ver que entonces el multinomial logit corre bien, de hecho el conditional logit se demora un poquito más, pero corre bien, pero ya todos estos son bastante más enredados. Entonces, paremos acá, vamos a ver la próxima clase y vamos a ver estos otros modelos. ¿Okay? Usted acaba de echar por la borda 50% de los papers que he leído sobre energía, economía energética. Porque ahí las familias, esto es relevante cuando las familias cambian de energía, ¿no? Gas, GLP, solar. Entonces, porque finalmente, ¿por qué una familia quiere ser, o una empresa quiere ser más eficiente, o por qué cambia de energía? Esa es la gran pregunta. Sí, es buena pregunta, digamos, y más con esta agenda verde. Es que es buena pregunta, ¿cuáles son las fuentes de energía que un hogar elige? Digamos, para su auto también, todo ese tipo de... Sí, es una buena, bueno, y de hecho ahora está habiendo varios debates, por ejemplo, si aún la gente quiere elegir, ¿de qué depende que la gente, por ejemplo, elija un vehículo a gasolina, un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico? O en el hogar desea utilizar electricidad, gas o leña. GLP. O GLP, no sé, o leña. Entonces ahí es interesante tratar de modelarlo, digamos, si uno tiene ese tipo de modelo y buenos datos. ¿O por qué elige, digamos, un refrigerador eficiente versus uno no? Sí. El stock de activos dentro del hogar es también importante porque no solamente a veces es el precio. No, y eso es completamente cierto, digamos, porque por ejemplo a mí mismo me pasó que por ejemplo una característica, hablando de características de los ítems, súper interesante fue que a mí me pasó que yo cambié el lavarropa, pero lo cambié porque el anterior estaba muy viejo, no era una decisión de... Y fue interesante porque básicamente la única razón por la que estábamos buscándolo con mi esposa era porque tenía la característica que para nosotros era importante, era que lavaba y secaba. Eso es lo que estábamos buscando. Y que fuera en el mismo tambor, no que fuera de 2 pisos, porque no tenemos, porque resulta, y esa puede ser una buena característica, que no tenemos la conexión de gas. Porque la de 2 pisos necesita conexión de gas. Nosotros no la teníamos. Entonces necesitamos sí o sí que fuese solo con electricidad. Resulta que una cosa inesperada, y un beneficio inesperado, pero va en conexión con eso, fue la eficiencia en agua. Resulta que estos, para que sepan, esos nuevos lavarropas, yo no tenía idea, consumen mucho menos agua. Estamos hablando como una cuarta parte o una quinta parte de lo que consumen los tradicionales. Es una cosa loca, digamos. Entonces estamos en mi casa gastando nada de agua. Y no solamente agua, sino que además como uno gasta menos agua, uno gasta menos ¿qué? ¿El detergente? Entonces estamos comprando
hace como un año que no compramos detergente nuevo. Hemos comprado uno nuevo, así hace, y no, gasta mucho menos. Entonces, inclusive el acceso a esa información es un determinante. Sí, entonces, bueno, en línea con eso, hay gente, y de hecho hay uno de los muchachos que creo que su tesis doctoral fue de eso, sobre el tema de la asimetría de información. Entonces dicen cómo, por ejemplo, en la electricidad, la empresa que le provee electricidad a uno tiene mejor información que uno mismo, digamos, sobre cuánto está consumiendo uno, digamos. Cuál es el monitoreamiento que uno lleva de su consumo, recién cuando le llega la factura. Digamos, eso es súper interesante, digamos. Entonces, estas nuevas fuentes de energía que estabas mencionando, súper interesante porque, por ejemplo, yo sé que ellos, en las que tienen paneles, digamos, yo sé que ellos, claro, para que eso funcione, eso es con batería. Entonces, muchos de los bares que lo tienen una batería en la casa, entonces uno puede ver, como si fuera en el celular, en cuánto está la batería de la carga, básicamente, de la cosa. Entonces, uno sí tiene, ahí sí, uno sí tiene buena información sobre el consumo, porque uno va a estar viendo todo el tiempo la batería. Es súper interesante, digamos, cómo está cambiando las preferencias de la gente. Los papers que yo vi eran regresiones simples, sí. Un login a lo mucho, ¿no? Pero, digamos, este es el método correcto. Sí. Lo que pasa es que lo que vamos a ver, como ya se acaban de dar cuenta, por ejemplo, ahora que hicimos Multinomial Logic, que el tema es no solamente estimarlo, sino sacar de esos modelos estimados interpretaciones que sean útiles. A veces la gente se enreda muchísimo con eso y por eso le huye como a la peste. Digamos. Entonces vamos a ver después, primero, además, estos son bastante lentos. Entonces hay que entenderlos muy bien. Si uno los entiende muy bien, son reútiles. Porque yo le he dicho a la gente, mira, esto tiene aplicación hasta para el sector privado. Porque uno puede predecir bien, por ejemplo, si uno le cambia la característica al producto que uno está vendiendo en tal cosita, ¿cuál es la probabilidad que yo logre una venta adicional o una cosa así? O sea, ajá. Exacto. Solo con cambiar que hiciera espuma, que no sé ¿Sí? pero solo es ponerle como algo que haga espuma y la venta subió un montón. Sí. O sea, es súper interesante, pero digamos, entonces yo le digo a la gente, esto tiene aplicación en el sector privado también. Hay que entenderlos, porque estamos pensando cómo definimos las preferencias de los individuos y demás, entonces, por eso lo doy en este nivel. Porque ustedes yo creo que sí están en la capacidad de como manejarlo bien, digamos. Sí, exacto. Sí. Una consulta, profesor. Tengo una duda sobre el taller, no sé si... Sí. En la pregunta 1, a ver, ya que estamos. Pedro me respondió y yo no pude venir la semana pasada, disculpe si usted lo explicó. Hablando de eso, ¿qué les iba a decir? Justo hablando de eso y antes de que nos vayamos, ya les subí el sexto y el séptimo. Ya se los acabo de subir para que lo tengan presente. Y además, decidí unilateralmente, vamos a hacer un movimiento de dictadura, no voy a subir un octavo, ¿ok? Pero ya tienen el segundo taller, el segundo examen, digo. ¿Ok? Entonces sustituimos el octavo por el segundo examen. Entonces ya está ahí el segundo examen. ¿Ok? Sí, si lo quieren ir trabajando, lo pueden ir trabajando. El sexto, el séptimo. Exactamente. Eso, ¿eh? Por eso están en doctorado. Es el sexto. El sexto. Entonces, a ver. La primera pregunta, tenemos esa ecuación. Sí. Pero entiendo que hay que hacer la ecuación que usted hizo en clase. Porque el log del empleo, digamos. Sí. Log del empleo, sí, esto es log del empleo. Bueno, está escrito ahí con otra anotación. Sí, hay que hacer la log del capital. En clase, ¿no? O sea, no limitarnos a esa. No. Acá, esto es lo que te dice ahí. Dice, estime esta. Estime esta. Fíjate que es importante, digamos, que leas bien la ecuación, eso sí. Fíjate que acá dice UI, entonces esto viene a ser la heterogeneidad no observada, y esto es algún control por tiempo, ¿no? Entonces hay que leerla bien a la regresión. Y ahí sí después, usando el estirador one step y toda la historia, digamos. Pero no estoy seguro si... Y esto no tiene constante, ¿no?
Entonces también hay que fijarse que eso no tenga constante. Entonces tiene que ser ese modelo. Yo no me acuerdo si en la clase yo estimé exactamente eso. Eso sí no estoy completamente seguro. ¿Ok? Creo que no. Por eso pero está bien. Sí, Gracias. revisar bien. Listo. Sí, me había olvidado que hice ese cambio justo hoy. De el segundo parcial y el otro taller. ¿Ok? Listo. Perfecto. O sea que ese VT es control de tiempo, control por años. Claro. Binaria por años. Por año o por el periodo. Yo creo que yo no me acuerdo si era. Sí, es años. Es años. Acá está. Es años. Listo. Listo, muchas gracias. Listo. No, nada, que les vaya muy bien.